Ya estamos. Muy buenas a todos ustedes. Aquí estamos en este nuevo canal que espero que les guste. Yo no sé por qué no miro al frente. Aquí. Muy buenas. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estamos? Pues con mucho calor. La verdad es que estamos achicharrando, ¿eh? Y lo que nos queda. Sí. No sé si se oye mucho el ventilador. No, no se oye. No, no. Yo creo que, o al menos es casi imperceptible. No. Yo creo que no molesta. Ok. Pues nada, y dirán ustedes, ¿y qué hacéis vosotros dos? Vosotros dos aquí. Bueno, pues vamos a iniciar este recorrido, este canal sobre, como ya habéis visto en el nombre del canal, historia y cristianismo. Vamos a hablar un poco de esos orígenes tan especiales, de verdad, del cristianismo. Bueno, vamos a poner esto, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? El ¿Por por qué. qué? ¿Por qué estamos aquí? Y estamos aquí pasando calor con los ventiladores del portátil a tope. Pero estamos aquí disfrutando. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay muchas cosas que hay muchos mitos que rodean ese cristianismo primitivo del siglo I, por eso siempre es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Lo poco que se escribe, si pretendéis encontrar bibliografía, pues encontraréis poquita, la verdad es que poquita en español, la mayoría está en inglés, bueno, en otros idiomas. Entonces, es algo muy denostado, ¿no? Parece ser ahí el tema de la arqueología bíblica, es algo que está muy denostado y entonces, pues vamos a profundizar un poco en ese tema desde el punto de vista histórico, porque hay gente que niega, por razones que no comprendo, que la Biblia sea una fuente histórica, entonces vamos a ver que eso no es así, obviamente. Todo documento hecho por una cultura determinada es una fuente histórica, por definición, y la Biblia Correcto. es una cosa más. Entonces, vamos a ver qué podemos conocer desde el punto de vista histórico. Aquí no nos vamos a meter en teología porque no es el objetivo del canal, porque no somos teólogos, ninguno de los Exacto. dos. O sea que Básicamente, esta es la razón. no nos vamos a meter en cosas que no podemos meternos. Y, y todo eso, personalmente es un tema que me apasiona y a ver si pues, vamos profundizando un poquillo más. Pues sí, además yo creo que ambos compartimos dos aspectos, dos características que son las mismas. Los dos somos historiadores. Realmente tú sí que eres especialista en Roma, si no me No me equivoco. considero especialista, pero sí. Bueno, pero Un poquito. no te quites méritos, especialista. Hiciste la especialidad cuando haces la carrera que tienes Sí. que escoger un periodo histórico, escogiste Roma. En mi caso, en realidad, no ha sido así. Yo me fui por contemporánea, estaba muy perdido en aquellos años. Me he centrado con la edad. Te Y entonces, saliste del redil. dime. Te saliste del redil. Exacto, me salí del redil. Todo el mundo se iba para contemporánea. Yo también me fui y digo, algo de diferente haré. No es verdad. Básicamente era la gran especialidad que todo el mundo, o casi todo el mundo, escoge. Entonces, pues desde esta perspectiva, desde la formación académica y el interés y la inquietud histórica, pues es la que nos va a acercar a lo que es el cristianismo. Y el segundo elemento es que no somos teólogos, somos creyentes los dos, no somos teólogos, pero es verdad que compartimos esa doble inquietud de conocer lo que es el cristianismo y yo creo que también el hecho de la creencia nos lleva a querer conocer ya no solo la cuestión más teológica, que esto es otro tema, otra cuestión que tiene que ver más con la cuestión individual, el ámbito individual y ya más propio de lo que es la vivencia religiosa, pero también desde esa creencia, el ver si en la historia encontramos realmente o no pues testimonios históricos de esto que algunos creemos. Pero bueno, esto no es un canal para creyentes, al contrario, es un
canal de amplio espectro, no vamos aquí a abrir el abanico Claro, a todo el mundo, pero bueno, yo creo que tenemos que ser sinceros y decirle a la gente por qué estamos aquí, qué es lo que nos mueve. Y yo creo que son claro. estas dos inquietudes, ¿no? La misma formación académica como historiadores y después una vivencia espiritual personal que también nos ha empujado en ese camino y dijimos un día, vamos a investigar realmente qué es lo que nos dice la historia sobre el cristianismo y a contarlo, porque es algo con lo que disfrutamos y nos apasiona. Y además, pues si lo podemos contar, porque seguro que hay gente que sin ser creyente no es necesario, pero que es algo que el cristianismo, para bien y para mal, ha influido e influye en nuestra vida cotidiana desde hace más de 2000 años. Esa es una realidad. Con lo cual, yo creo que es bueno conocer esa huella histórica de dónde viene y poner un poquito. Además, hay mucho mito. Preparábamos todo esto y hablábamos de todas las leyendas y los mitos que hay sobre el cristianismo, que el Muchos. cine, la literatura se ha encargado de expandir. Y entonces, también un poco vamos a aclarar estas cosas, vamos a intentar ser rigurosos. Lo de resumir lo llevamos mal, ¿verdad? Sí, por eso directamente nos hemos ido a hacer este formato de vídeo, porque es el que más nos permite, pues eso, explayarnos y libertad absoluta y la libertad que no nos deja la vida académica. No, Exactamente, lo que en la algo que nos la universidad no se cobramos puede. aquí, que para eso está esta maravillosa herramienta de StreamYard, que nos deja de, bueno, ancha Castilla, tirad para adelante, que aquí podemos estar con vosotros horas. Exacto. Entonces, pues sí, todo esto y además es que es una obligación del cristiano conocer la historia de su fe y dar razón de su fe. Eso es algo que lo dice Pedro muy claramente en la Biblia. Estad preparados para dar razón de vuestra esperanza. Entonces, eh, el ser riguroso no es algo que estemos diciendo por decir, no de cierto modo es una obligación de la fe ser riguroso y buscar la verdad, Exactamente. porque nuestras creencias están basadas en alguien que es la verdad, con Exacto. mayúsculas, que es Cristo. Entonces, no podemos, el cristiano, no puede conformarse con otra cosa que no sea la verdad. Entonces, Exactamente. partiendo de ahí, porque eso es algo que la gente suele también confundir, como que cristiano se le puede engañar y el cristiano vive engañado y vive feliz y engañado, y no, el cristiano tiene que buscar la verdad, su obligación. Como cristiano buscar la verdad, entonces, pues eso es lo que vamos a intentar aquí en este canal y a ver dónde nos lleva. A ver. Y además lo haremos en un formato que queremos que sea muy ágil, que es el de pregunta-respuesta, porque el nombre de este canal es Historia del Cristianismo, preguntas y respuestas. Con lo cual vamos a intentar contestar, vamos a intentar formular preguntas e intentar dar respuestas. Siempre es más fácil preguntar que No contestar. prometemos resumir, ya lo Exacto. avisamos, porque no Exacto. lo vamos a prometer, pero porque hay cosas que requieren un análisis, pues en fin, exhaustivo para dar una respuesta correcta. Tipo, pues yo qué sé, eh, Constantino, que hablaremos de Exacto. esto, Por ejemplo. tipo, en fin, religiones antiguas, mistéricas, que son, porque no tienen que ver nada con el cristianismo, en fin. Todas esas cosas requieren una respuesta pausada, calmada, sosegada y no se pueden resumir en 2 líneas, que es lo que normalmente suele pasar, ¿no? Sí. Y bueno, y si si vemos que nos extendemos demasiado, sabemos que el formato audiovisual actual de vídeo pues, nos permite hacer porciones más pequeñas de un vídeo extenso y entonces un poquito también estaremos a expensas de lo que nuestros oyentes y usuarios del canal nos digan y si es necesario, pues haremos vídeos más cortos de un tema que es más largo, que es más extenso o no. Si realmente, oye, pues somos aquí, hacemos una chapa de 1 hora y tiene buena aceptación, pues lo Adelante. que nuestro público diga, esto es lo que vamos a hacer y nos vamos a adaptar a ello.
Pues dicho todo lo cual, que no es poco, fíjate, estamos haciendo la introducción y ya llevamos por 10 minutos, es como... Pues esto ya... Pues ya podéis Avisamos a imaginaros. navegantes, Natalia. Esto, ya podéis imaginaros lo que vais a tener aquí. Pero eso sí, claro, a ver, esto requiere, pues eso, suscribiros al canal, darle al like, al botón este de la manita, Exacto. compartirlo mucho, compartirlo en las redes sociales para que esto pues, poco a poco crezca y así pues todo aquel que busque la verdad con mayúsculas y desde el punto de vista objetivo, porque la verdad es objetiva. Exacto. Hay una parte que es, bueno, sí, la verdad es objetiva. Pues es que nos conozca y nos acompañe en este viaje. Muy bien, pues empezamos. Hoy me toca preguntar. Venga. Hoy soy yo el que hace las preguntas, esto lo iremos cambiando según la temática. Y hoy vamos a hablar de el momento cronológico, pero también desde un punto de vista de contexto histórico en el cual el cristianismo se encuentra con la civilización romana, con Roma. Queremos hoy empezar por ahí, porque además también hay algún mito sobre esto, algunas leyendas al respecto que también profundizaremos sobre ellas, pero queremos dar estas respuestas a cómo fue este encuentro entre el cristianismo y Roma. Y para empezar, Natalia, si nos puedes situar, hacer una pincelada del contexto histórico en que esto se produce, para situarnos y a partir de aquí ir ya introduciendo elementos más concretos. Pues a ver, partimos de una sociedad romana politeísta, todo el mundo conoce, ¿verdad? Tenemos la tríada capitolina por un lado, Juno, Júpiter y Minerva, tenemos luego dioses menores, dioses manes, luego tenemos los dioses locales, o sea, dioses menores, y luego tenemos el culto a los antepasados, por eso, razón por la cual las necrópolis romanas siempre están extramuros para favorecer pues, esas visitas constantes del familiar en esa esperanza de que no queden olvidados. Tenemos, claro, una situación de todo el mundo, sin excepción, tiene que, durante la República hacer esos sacrificios, ¿verdad?, a los dioses, ese culto a los dioses, y luego cuando llega el emperador, llega Augusto, pues tiene que hacer ese culto al emperador. Y siempre que todo se mantenga así, pues todo irá bien. O sea que hay una concepción más de sociedad que de individuo. Es importante el individuo en tanto y cuando cumple con ese culto porque favorece a la sociedad, pero no hay esa concepción de el individuo como algo que importe en el sentido propio. Entonces, el individuo ha de cumplir con un culto, con una religiosidad para el beneficio de la sociedad en la que está. Sí, no para su vida. Esa es la principal razón por la cual, una de las razones por la cual se produce ese ataque contra el cristianismo posteriormente, ¿no? Porque al negar el culto al emperador por ser idolatría, hay que ir en contra porque se está rompiendo el esquema social y eso traerá la ira de los dioses y esa ira pues traerá el problema a toda la sociedad, ¿no? Entonces, también va en contra de los espectáculos de gladiadores, en fin, hablaremos un poquito de todo eso, ¿no? De ese primer concilio, ese concilio de Elvira, que ya empieza a establecer una serie de normas, entonces esa persecución de Decio, ¿no? Un poco todo lo que supuso, porque claro, fue un gran palo, ¿no? al cristianismo, en fin, ya me estoy yendo muy lejos. El caso es que partimos de una sociedad politeísta y luego, por otro lado, de una sociedad que miraba con mucho recelo al mundo judío,
Hablaremos posteriormente del mundo, de por qué ese choque entre el judaísmo y el cristianismo, que también se Sí, produce ese dedicaremos choque, también un vídeo a esto. Sí, sí, sí. porque Roma siempre había sido capaz de asimilar todas las culturas que se había ido encontrando, pero cuando llega el cristianismo la cosa no es tan fácil. Incluso había podido absorber las religiones mistéricas, pero no es así con el cristianismo. Entonces vamos a profundizar un poco también en ese concepto, ¿no? De por qué. En cuanto a lo que es la historia, pinceladas, esto digamos a grandes rasgos, a grandes, muy grandes rasgos, A grosso modo. a grosso modo, muy grosso modo, muy, pero mucho, el tema espiritual, ¿no? Es un poco el caldo de cultivo de o sea, el momento en el que nace el cristianismo, tenemos ese caldo de cultivo por un lado, que viene del mundo romano, tenemos otro del mundo judío, que ya hablaremos. Y en cuanto a historia política, pues las cosas también están un poquillo tensas, ese ascenso de Herodes, esa administración de Judea, como que Roma no logra encontrarle la forma para poder administrar Judea, ¿no? O sea, esa provincia siempre ha sido un poco un quebradero de cabeza para el mundo romano. Y vamos a ver si puedo subir el mapa que tengo aquí. Sí, vamos a situar un Y vamos a poco hablar un poco de las provincias. territorialmente. Eso es. Vamos a ir mira, tengo aquí se ve mejor. Sobre Herodes el reinado de Herodes. ¿Lo podré subir hoy? Sí, el directo. Siempre son las cosas del directo. Cosas sí. Y el primer directo más aún. Vamos a ver. Ahí está. Creo. Perfecto, ahora sí, se ve. Sí, no, este se ve bien. Uh-huh. Este es el reinado de Herodes el Grande. O sea que tenemos, en este momento tenemos a Herodes el Grande, ¿eh? Estamos en el año, o sea, entre el 4 y el 40 y el 4 antes de Cristo. Uh-huh. Tenemos todas, no, este sí se ve. Todas las provincias. Por un lado Galilea, Nazaret, vamos a ver un poco de todas esas ciudades tan importantes que aparecen en la Biblia. Nazaret, tenemos por otro lado Tiro, capital del mundo fenicio, Jerusalén, Belén, que está documentada arqueológicamente. También desde el punto de vista arqueológico veremos un poco todo lo que arqueológicamente se ha encontrado, que nos habla de la Biblia. Entonces, vamos a ver. Entonces, Herodes se dijo de Antípater, principal consejero de Idcar II, y se convirtió en rey por la gracia de Roma, es decir, Augusto digamos que es como ¿cómo diríamos? No es ayudante, es como cuando un dictador conquista un país y pone a alguien que sabe que va a ir a su favor. Vale. Pues ese es Herodes. Especie de gobernador o de... Sí, es como, vale, te pongo digamos, de puertas para afuera, eres el rey del sitio, pero de puertas para adentro sabes que el rey soy yo, que soy Augusto. Es lo que hablaríamos de casi un hombre de paja actualmente. Básicamente. Sí, ¿verdad? Porque tenía esa concepción en el mundo romano de que el mundo judío en cualquier momento te la puede liar. Ya. Por eso había una concentración y además aparece en la Biblia, ¿no? Había una concentración de soldados en el momento de la Pascua, porque ese era el momento de mayor afluencia de judíos y es el momento en el que más control había que tener con la población, ¿no? Entonces,
por un lado, Herodes es un hombre de paja, pero por otro lado, es un hombre de reformas. Mandó construir una serie de palacios, monumentos públicos. Retomamos esa cultura helenística para pues, hacer teatros, hipódromos, baños públicos. Después de Herodes el Grande, viene Herodes Antipas, del 4 hasta el 39 después de Cristo, que es con quien se encuentra Jesús en la primera Semana Santa. Ahí ya lo tenemos. Herodes Antipas, este ya es el que es coetáneo de las vivencias de Jesús. Eso es. Es el que pues se casa con Herodías, es el que pues se enfrenta, pues, y ahí tenemos ese enfrentamiento con Juan el Bautista, que acaba con la decapitación con la muerte de Juan. Bueno, sí, con la decapitación, según nos cuenta la Biblia. Que será destituido por Calígula ya posteriormente. Entonces tenemos, así a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, un Herodes el Grande que hace una serie de reformas, que es ese hombre de paja puesto por Augusto, y luego pues llega Herodes Antipas, que es el que, con el que se encuentra. Y luego tenemos a Herodes Arquelao, que es el que está reinando sobre Judea. ¿El hecho de que sea el mismo nombre es porque son de la familia, de la estirpe? Claro, es todo en la... pero bueno, vamos a quitar. O dejamos esto. Es que no te veo. Ah, sí, no, sí lo puedo dejar. Vale, es que estaba yo averiguando, digo, si quito la ventana del medio, lo puedo volver a StreamYard. Que todavía yo también estoy averiguando esto. Sí, estamos aquí aprendiendo también. Entonces, con el programa del stream. O sea, aquí nos hemos lanzado a la piscina, hemos dicho, tenemos una idea, nos apetece, ¿sabemos? No. Bueno, ya aprenderemos con la práctica. Claro, esto es algo muy recurrente en el mundo antiguo, que un rey divida todo el reino entre sus hijos. Entonces es esa descendencia, es algo muy recurrente en el mundo antiguo. Sí. Bueno, y en el mundo medieval después. O sea, que el rey divida las provincias, o sea, el reino en territorios, en este caso en provincias romanas, y que cada provincia pues, sea para un heredero. Pues todo ese caldo de cultivo. Y en cuanto al mundo judío, pues tenemos cosas también que comentar. Tenemos el cómo nace el Sanedrín, ese choque con el mundo judío, que podemos hacerlo como introducción. Tenemos aquí pues un clip preparado de Chosen, que está en inglés, porque este texto en concreto pues no está en castellano todavía subido, nadie lo ha subido todavía. Entonces, es un momento muy interesante, porque es el momento en el que Jesús ya introduce el por qué se lleva tan mal con el mundo judío, que pues nos sirve también un poco como introducción, si te parece, pues al por qué también se lleva mal con ellos, ¿no? Porque, sí, que esto lo veremos en un vídeo específico, pero podemos apuntar algo al respecto, así también generamos la expectativa. Vale, vamos a quitar esto y ahora vamos a... vale. Y ahora voy aquí. Vale, como está en inglés, vamos a hacer un contexto de qué se va a ver. Si quieres, podemos hacer una cosa, Natalia, si te parece. Podemos explicar un poco la escena y ponemos luego en los comentarios o cuando publiquemos el vídeo el enlace, porque así quizás es más cómodo por la gente que sabe inglés que lo pueda ver y ahora mismo pues podemos comentar un poco lo que es la escena, si te parece así. Sí, mejor, porque así es más mejor, más mejor. Entonces, sí, la escena es después de que Jesús de Nazaret ha dado el sermón de la montaña, y Mateo le pregunta cosas con respecto al discurso, ¿no? Un poco como si fuera un detrás de cámaras. Y le dice,
cosas que todo el mundo piensa uno cuando lee ese sermón, ¿no? Dice, oye, pero esto es un poco, a ver, y además dice una frase que me encanta, dice, en términos, si hago las mates, las cosas buenas y las cosas malas están un poco desequilibradas. Claro, porque dices que la gente si mira a una chica con lujuria, o sea, una mujer con lujuria, comete adulterio en su corazón. Eso no quiere decir que todo el mundo es un adúltero. Si estás diciendo a la gente, sácate el ojo y si tu ojo te provoca pecado, sácatelo. Eso no haría que todo el mundo tuviera, toda una población tuviera un ojo. Y entonces Jesús explica que lo que quiere es una revolución, no una revuelta. Una revolución de pensamiento para participar en la sanación del mundo, ¿no? Y ahí está el choque. La gente está esperando un Mesías militar, fuerte, y no está esperando a Jesús. Exactamente. Y no está esperando a alguien como Jesús, ¿no? Cosa que resulta muy curioso el hecho de que en sus escritos, si no recuerdo mal es en Miqueas, el mundo judío tiene los datos de dónde van a nacer el Mesías, y cuando vienen los Reyes Magos a decirles que ha nacido el Mesías, la gente no va. Pero sin embargo, están esperándolo. Están esperando un Mesías, están esperando a alguien militar fuerte que derrote a Roma por la espada y tal. Hay esa contradicción, ¿no? Lo tenían, sabían cuándo, y cuando se produce no van. No van. Cosa que llama la atención, ¿no? Porque lo están deseando y están todos deseando que aquí les libere de Roma y tal y cual. Pero claro, no esperan lo que se encuentran, ¿no? Entonces ese es el principal choque por el mundo judío, que ya hablaremos. Vale, pero has citado antes algo que me ha llamado la atención, y profundizando ya un poco me gustaría entrar en un tema, en un aspecto ya diferente, nuevo, porque hemos ya pincelado un poco cuál es el contexto histórico de ese encuentro entre Roma y lo que supone la propuesta del cristianismo, estas comunidades de cristianos que están en Roma y que están en el Imperio Romano, y que, bueno, crean una catarsis, es decir, es un choque desde todos los puntos de vista. Y para no realmente extendernos ya en exceso, sí un poco, si podías, no resumir, pero sí especificar, porque esto de resumir ya sabemos que es aquí, en este canal es un poco palabra tabú. No queremos asustar a nuestros usuarios del canal, pero forma parte de yo creo que nuestro carácter, nuestra esencia, pero sí especificar sobre todo las diferencias, los puntos de choque, de discusión, esta confrontación efectivamente entre la vida o el modelo social y religioso de Roma y el modelo social y religioso o espiritual que proponía el cristianismo, porque para entender las causas de la confrontación. Pues principalmente, primera y fundamental, y además están las cartas de Pablo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni señor, ya no hay diferencias, todos somos hijos de Dios, ¿no? Esa eliminación de las diferencias es el principal choque, porque claro, el mundo romano es un mundo muy clasista, un mundo muy machista. Porque no, el cristianismo no es machista, hablaremos de esto. Y también hablaremos de cómo leer un texto del mundo antiguo, porque la gente siempre está con la excusa de, es que siempre estáis con la excusa, claro, hacéis lo que os conviene con los textos, y es como, a ver, no. El lenguaje del mundo antiguo, las palabras, el lenguaje va evolucionando, las palabras tienen un significado que antes no era otro. Exacto. O sea, era otro, quiero decir. La palabra, por ejemplo, para esclavo, en el mundo antiguo, indica una serie de cosas que no es
lo que se conoce actualmente como esclavo. Nosotros oímos la palabra esclavo y pensamos en la América precolombina, Sí. pero en el mundo antiguo la cosa era diferente y no tiene nada que ver. El estado de un esclavo, o sea, lo que implica ser esclavo para el mundo hebreo, que hacerlo en la América precolombina no tiene nada que ver. Entonces, incluso Moisés se le describe como esclavo de Dios. Pero en fin, no voy a entrar en eso, porque sí hablaremos cuando hablemos de la Biblia como documento histórico, en los criterios que se usan en un texto. O sea que ya estamos introduciendo los temas. Permíteme una pregunta, es que la tengo, es que me está que no me la puedo aguantar más, porque has dicho que es una sociedad clasista, machista, y hay una idea que corre alrededor de esta definición del modelo sociedad romano que quiero que me confirme si es así o no. Se tenía como costumbre desechar, no sé si tirando por un barranco o abandonando a hijos e hijas con algún tipo de malformación. Porque esto luego, alguna película ha reflejado esto. Hay una película muy buena sobre Pablo que dice, nosotros recogemos a los niños abandonados, que muchos de ellos han nacido con algún tipo de malformación, algún tipo de discapacidad, lo que llamamos discapacidad. El pater familias tiene que reconocer ese hijo que nace. Vale. Si no está dispuesto a reconocerlo, por lo que sea, no tiene por qué reconocerlo. Entonces, no es un mito, esto pasaba. No, el pater familias tiene que reconocer ese niño como suyo. Vale. Entonces, el pater familias tiene todos los derechos, las mujeres no. Esto es algo que tiene ligeras variaciones según el mundo, o sea, el punto de la historia romana, que ya hablaremos, es que hablaremos de todo, si es que, a ver, vamos a estar aquí, si Dios quiere, mucho tiempo. Aquí hay mucho tema. Entonces, ¿ves cómo no puedo resumir? Es que de un tema salen 500, es que no puede ser. Es el problema de la historia, que esto nos pasaba en los exámenes, Natalia, que era muy fácil luego descarrilar, irte por otros temas que no te habían preguntado. Yo he salido de los exámenes de historia, vamos, escribiendo las horas del examen. Entonces, bueno, a ello. El mundo romano es muy clasista, los derechos los tiene parte de familias, es el que tiene que decidir si qué mujer toma, o sea, tiene todos los derechos sobre la mujer, y eso es algo de otra de las cosas que también provoca ese primer choque, y es que con el mundo cristiano, es que la mujer, a partir de las mujeres nobles, se unen al cristiano porque el cristiano les da el poder elegir cuándo tener hijos. El tema de la virginidad, algo muy denostado en nuestro mundo, es algo muy ensalzado desde el punto de vista cristiano. Entonces, con la virginidad se le da un control a la mujer de cuándo tener hijos, de cuándo tener relaciones, y eso es algo que no había antes, porque el paterfamilias es el que tiene todo el control. Entonces, otro de los choques. Por tanto, primero es el tema de una sociedad clasista y machista frente a una sociedad, unos modelos de comunidad más horizontales, donde no hay este clasismo, ¿sí? Y luego la cuestión del control, digamos, de la mujer en cuanto a sujeto reproductivo, que Roma, el mundo romano, lo tenía mucho más bajo control. Eso es. Y además está el tema de la idolatría. Es decir, el culto al emperador ya no es posible, solo hay un único Dios, solamente uno se arrodilla ante Dios y el emperador ya no recibe ningún culto, no se participa en los cultos. Se va en contra de los espectáculos de gladiadores, algo que había sido, digamos, uno de los pilares de la sociedad romana, ¿no? El pan y circo. Los gladiadores ya, ahí ya tenemos un problema. En el mundo cristiano ya eso ya se tiene que acabar. En fin, hay muchos puntos de confrontación, ¿no?
¿La penetración fue algo fluido? ¿O tuvo aquello con flow? ¿O fue algo duro? ¿Fue un proceso duro para una de las dos sociedades? Porque luego hay todo el tema de las persecuciones Sí. a las comunidades cristianas, que forma parte, yo creo, que de este proceso de aterrizaje del cristianismo en el mundo romano, que es perseguido. Es perseguido y la gente habla, he leído por ahí cosas como que el cristianismo se considera, claro, desde el punto de vista romano, el cristianismo es un intransigente, ¿no? Es un intransigente por no querer participar del culto al emperador y todo esto, entonces ahí se produce esa confrontación. Y claro, en última instancia, bueno, ya empiezan a aparecer pensadores, ¿no? De la talla de San Ireneo de León, bueno, no, perdón, Ireneo de León no, perdón, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Perdón, se me ha ido el calor, es que no puede ser. Es que empezar un canal en verano es complicado. Esto tiene un Ireneo mérito del León añadido. viene después, pero empiezan a aparecer ya sí, Ireneo de León viene después, 130 después de Cristo, digo. Ay, señor. Empiezan a aparecer ya gente que habla en contra del cristianismo, hablaremos de Celso, de qué es lo que dice y por qué nace este hombre. O sea, ¿por qué nace? ¿Por qué nace? No, ¿por qué aparece en escena este hombre? ¿Qué es lo que escribe? ¿Y qué más? Comentamos de esa confrontación. Bueno, entonces, sí, sobre el tema de las persecuciones, me gustaría que comentaras, porque hay una cuestión que es, a mí cuando me la contaron me llamó mucho la atención por curiosa y por cotidiana, que es el origen de la palabra catequesis, que creo que tiene que ver con una serie de preguntas que se hacían a las personas, a los cristianos que se escondían en la zona subterránea de la ciudad, y se hacía como una especie de preguntas o de cuestionario para comprobar que eras cristiano y que no se colara ningún agente del imperio para chivar luego al emperador. Y aquí se están escondiendo aquí, la comunidad de cristianos está aquí, y luego, pues obviamente, pues, ir a por ellos y capturarlos. Claro, a ver, es que desde prácticamente el principio de su historia, bueno, también aparte del mundo romano empiezan a aparecer sectas, los gnósticos, entonces, claro, que tienen diferentes concepciones, hay gente que pues, niega la divinidad de Jesús, entonces empieza a aparecer esa necesidad de hacer esos dogmas o esos, ¿cómo decir? Es la razón por la cual pues, aparecen oraciones como la Ave María, ¿no? Para hacer que la gente recuerde esa catequesis, recuerde los domas, las cosas básicas de la fe, ¿no? Entonces, claro, eso se va traspasando, se va por la tradición oral, se va propagando, ¿no? Por las comunidades y, claro, eso servía para ya hacer una diferenciación. Y empiezan esas primeras catequesis, ¿no? Esa primera tradición oral. Claro. Esas casas como centro de catequesis, ¿no? Las casas, la zona doméstica donde estaba la mujer, participaba la mujer, esas diaconisas. Entonces, porque las mujeres fueron el principal apoyo de San Pablo en esa primera evangelización. Así que no sé si te referías a eso. Bueno, me refería más a que yo tenía entendido que la palabra catequesis tiene origen en una serie de preguntas que se hacían a Claro. los miembros de las comunidades, de los que llegaban a comunidades cristianas, también huyendo de la persecución. Entonces, para saber pues que no se les había colado un infiltrado, Claro. sino que era realmente un creyente
que a lo mejor venía de un punto alejado de la ciudad, que no conocía la comunidad, pero que consigue llegar allí y quedar protegido ya dentro de la comunidad, y que se escondían en la ciudad, y para que diferenciar al verdadero creyente, al verdadero cristiano, de un chivato, de un agente Claro, doble enviado por el emperador, pues se le hacía estas preguntas, que supongo que tú aquí pero sí que estás haciendo referencia, ¿no? Pues al tema del Ave sí. María, etcétera. Crees en Dios, crees en... El Es un poco credo. lo que tenemos ahora en la liturgia, cuando hacemos esa renovación de las promesas bautismales. Ujú, Un poco, claro, eso es lo principal para saber claro. si Pues alguien es de verdad. a mí el origen de las palabras me gusta Mm, mucho, y muchas veces desconocemos el origen. Y hablamos de la catequesis, que también eh, es también no sé si tú, Natalia, estarás de acuerdo conmigo, pero a veces también un término un poco denostado también, sí, o que no sé si se le da mucha importancia o no, o se lo critica, y en cambio tiene un origen histórico fundamental, porque era la prueba para, bueno, sí, saber que esa persona que llegaba a la comunidad, que estaba escondida, era realmente un creyente y no era un enviado de Roma, un agente que intentaba, pues, levantar. Lo que los argentinos dicen levantar es descubrir ya. a los clandestinos que están escondidos. Pues era la manera para evitar eso. Y es curioso este término, ¿no? Muy Sí, bien, pues tenemos, no, bueno, no sé si querías añadir no, algo. no, dime. ¿No? Entonces tenemos hemos visto ya diferencias o elementos que caracterizan esta sociedad romana. Ahora hablamos desde la perspectiva más cristiana, aunque los podemos volver a apuntar, pero desde la óptica cristiana. ¿Qué elementos que caracterizarán a las comunidades cristianas que están en Roma serán aquellos aspectos que chocarán con el mundo romano cuando se produce el contacto? Pues básicamente lo que vemos por las fuentes es ese choque principal es todo lo ponen en común, que es raro, todo lo ponen en común, Esto esto es bueno. se reúnen con mujeres, porque claro, llama mucho la atención, evidentemente, y ese es un criterio a tener en cuenta a la hora de leer un texto del mundo antiguo, sobre todo textos cristianos, Ujú, la importancia que se le da a las mujeres, porque son las primeras que ven la resurrección, ¿no? Entonces, la gente ujú, que le llama la atención que se junte con mujeres nobles, mujeres de todo tipo, mujeres ujú. que eran esclavas. Otro principal choque, ¿no? Que en esos enfados de Jesús de Nazaret con los fariseos dice hasta las prostitutas nos preceden en el reino de Dios. Es como eh, esa preeminencia, ¿no? Las prostitutas en el mundo romano pertenecen a la clase social más baja que los esclavos, son los Ujú, infames. Un infame es una persona que cuyo cuerpo y su voluntad no le pertenecen a ti mismo, ambas cosas pertenecen a otro. ujú, Razón por la cual no podían tener de ningún tipo, poder de ningún tipo, no pueden, digamos, no pueden tener no tienen ningún derecho, no pueden votar, y su testimonio jamás será válido en ningún tribunal. Es un grupo social que comparten con, ujú. o sea, prostitutas, actores y gladiadores. Ya, Actores. claro, su cuerpo no le pertenece a él. Un actor. Un actor, claro, pertenece al público. Hace Ah, lo que el público le manda. Entonces, eso es peligroso. pero curiosamente no metían ahí al lanista. O sea, al lanista, sí, bueno, al, al que compra los gladiadores, ¿no? Sí, sí, No meten ahí a... Claro, tienen también una mala imagen, ¿no? Pero no claro. está... Entonces, claro, para el mundo romano chocaba, ¿no? Que un infame tenga el mismo estatus que una mujer noble. Porque la infamia era algo, pues claro, no hay judío ni griego, todos somos hijos de Dios, todos somos Claro. ciudadanos de Dios. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que pecadores de ese nivel, prostitutas, vayan al reino de Dios, donde voy a estar yo? Que Claro, soy, vamos, claro, o sea, la de panocha. claro. Claro. Entonces, desde el punto de vista cristiano, al ofrecer salvación a todo el mundo,
no solamente a los que tienen X. También le dice a los señores, el mundo cristiano, llevad cuidado, porque claro, el mundo romano, un señor puede hacer castigar al esclavo cuando lo considere. El mundo cristiano dice, llevad cuidado, porque vas a tener que rendir cuentas tú también ante Dios, que tú tienes un tribunal por encima, que es el de Dios, y te va a tocar rendir cuentas. Así que cuidadito con lo que haces, que no tienes derecho a hacer todo. Exactamente. Entonces, esos choques, cuando tú ves esos diferentes textos, y veremos también diferentes fuentes romanas, fuentes externas a la Biblia que nos hablan de los cristianos, porque no solamente está la Biblia, que ese es otro mito, que se piensa que solamente está la Biblia. No, hay más que nos hablan del mundo cristiano. Pues ahí ves ese choque, ¿no? Lo que ofrece el cristianismo, de nuevo, que básicamente es eso, protección a los más débiles, protección a la mujer, sí, lo he dicho bien, protección a la mujer, no me arrepiento lo que he dicho. No. Porque es lo que es y lo vamos a demostrar. Otra cosa es que, bueno, vamos a hacer un vídeo que además lo va a protagonizar Natalia, ya lo avanzamos, sobre la mujer y el cristianismo, y nos vamos a dedicar. Bueno, yo le voy a hacer preguntas y ella nos va a explicar las grandes equivocaciones y las grandes desviaciones en cuanto a perspectiva sobre esta cuestión, que seguramente lo que luego son las instituciones cristianas, evangélicas y católicas y ortodoxas y de todo tipo, seguramente con sus errores han alimentado, al menos esto ya es una opinión muy personal de Eric, no es ni del canal, pero yo creo que estos errores han empujado también un poco a veces a alimentar ciertas ideas que cuando vas a la historia, que cuando vas a los textos y que cuando vas al testimonio histórico que nos explica la vivencia cotidiana de estas comunidades cristianas, nada que ver con tener a la mujer desconsiderada, infravalorada y en un estatus menor. Si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. La cuestión es, y esto ya también es opinión de Natalia, fuera de ser historiadora, la Natalia ciudadana, por así decir. Está la Natalia historiadora y la Natalia ciudadana, que es la misma persona, que la ciudadana que se aleja un poquillo de la historia. Entonces, la clave a la hora de leer un texto del mundo antiguo y buscar cosas sobre la mujer es tener muy claro o preguntarse antes qué es lo que se está buscando. Si se busca que se alabe a la mujer como superguerrera máxime, capaz de derribar ejércitos y con espada, escudo, lanza y caballo, pues no se va a encontrar. Y eso no quiere decir que el texto sea malo, eso no quiere decir que se esté hablando mal de la mujer, porque la mujer no necesita una espada para mostrar fortaleza. Y eso es, y yo creo que es muy misógino, muy machista, darle, cuando yo veo a un personaje femenino de una serie, darle una espada para decir, ahora es una mujer fuerte y empoderada. No necesita una espada una mujer. Como si la espada solo fuera el único símbolo de fortaleza, ¿no? Claro, o sea, si tú miras la vida de las mujeres del mundo antiguo, no tiene nada de débil, pero nada. O sea, entonces, cuando olvidas esto, cuando no reflexionas lo que es ser mujer, y te dejas llevar por lo que nos dicta ahora de lo que implica ser mujer o de lo que debería implicar la fortaleza de una mujer, pues es cuando aparecen esos errores, ¿no? Y se alimentan otras cosas. Entonces, cuando se habla de la virginidad, del valor de la virginidad, del velo, tan denostado, el velo, que protege lo sagrado, los templos sagrados. Cuando se dice que la mujer debe llevar velo, el velo está protegiendo algo sagrado, la mujer es un templo de Dios. Se está alabando a la mujer. Por mucho que esté muy denostado llevar velo, es maravilloso. O sea,
Por Sí, eso bueno, digo, esto es verdad que es, bueno, ya son decisiones y aquí sí que quizás nos estamos ya rascando un poquito lo que sería teología, sí, pero, ahora volvemos. pero Empiezo es ahí, verdad que ahora volvemos a la historia. en cualquier caso, más allá de la cuestión teológica que puede implicar la creencia personal y libre de cada uno y cada una, em, lo que es clarísimo desde el punto de vista histórico es que el cristianismo eh, es un modelo contracultural que lo fue en el momento en que choca con Roma y lo es Mm, ahora. Es decir, llevamos 2000 años en que el cristianismo choca culturalmente, confronta culturalmente con la cultura que le ha tocado vivir a cada momento. Y correcto. esta es una realidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver, nosotros queremos ver cómo choca, cómo confronta en el momento en que penetra y se expande por Roma y donde está ahí, y tú señalabas muy bien los elementos de fricción en cómo básicamente, bueno, tenemos una sociedad piramidal, paternalista y machista, y luego una sociedad horizontal, donde además hablabas de un tribunal superior, que es el que juzga las acciones de cada uno y que, por otra parte, abre su espacio a la mujer y le da una consideración, es decir, no solo una consideración, sino una mirada distinta de lo que luego la sociedad laica o secular le ha dado. Y es verdad que si hablamos de confrontación, probablemente uno de los elementos más potentes de confrontación es la visión sobre la mujer. Contra lo que se suele pensar. Es que yo creo que insistes también por eso, porque como tenemos una mala concepción del sentido que le da el cristianismo a la mujer, digamos que aquí a lo mejor no habría confrontación entre el mundo romano y el mundo cristiano. Y realmente hay mucha confrontación. No solo en este aspecto, pero en este aspecto existe confrontación y es quizá de los aspectos que menos se conocen. Ya, eso sí. Vale, pues vamos llegando ya al final. Sí, Nos queda un último aspecto que yo no quiero cerrar la sesión, esta conversación contigo sin que lo podamos hablar un poco, porque cuando hablamos de la penetración del cristianismo, yo creo que a todo el mundo le suena un nombre que es Constantino. Sepamos o no mucho o poco o nada de historia y en concreto de historia del cristianismo, el emperador Constantino está ahí. Incluso he leído muchas veces las redes de gente que cree que el cristianismo empieza con Constantino, que este también sería un error a señalar, porque desde el punto de vista histórico no es así no se en absoluto. El sostiene. cristianismo Por es ni- mucho anterior, es muy anterior a Constantino, pero sí es muy importante, o ha sido muy importante históricamente la figura de Constantino para el cristianismo, y me gustaría, Natalia, que nos explicaras un poco contestar esa pregunta, el por qué es una figura tan relevante y por qué siempre la estamos citando, y si le damos demasiada importancia, o que igual no la tiene tanta. Y a ver, importancia tiene porque ya a partir de este momento, pues hablamos o sea, del momento en el que ya se hace el cristianismo religión oficial, o sea, ya se deja la persecución, ya, en fin, es importante en ese aspecto, pero, a ver, no empieza el cristianismo con Constantino, pero vamos, que lo vamos a ver en un vídeo correspondiente. Quiero sacar también, no quiero dejar este directo sin sacar esta tabla, que no la había sacado. Vamos a ver si puedo sacarla. Para la gente que diga que parece como que no hay nada de cristianismo antes de Constantino, vamos a ver si puedo, si sé, mejor dicho, sacar esto. ¿Vale? A ver, que voy a streamear ahora. Esas son bueno, esa tabla es maravillosa. Hace una comparación de el número de manuscritos que tenemos de cada obra de este mundo antiguo.
¿vale? Entonces, si miramos el Nuevo Testamento, tenemos más de 24.000 copias. Todos ellos, redacción del original, bueno, una diferencia entre 30 y 60 años entre el original y el más antiguo. Sí. ¿Vale? Manuscrito más antiguo del 130 después de Cristo. Redacción del original entre el 40 y 100 después de Cristo. Bueno, tenemos aquí y aquí. Vamos, tenemos, que creemos más en Aquiles. Sí. O las guerras de las Galias, o, en fin, o Suetonio. Hablamos mucho, el mundo antiguo, cuando estudiamos historia de Roma, hablamos mucho de Suetonio, Plinio Joven, toda esta gente. Sí. Pero fíjate el número de manuscritos que tenemos. Sí, sí. O sea, utilizamos la guerra de las Galias como fuente histórica para explicar la vida y la acción política de Julio César, por ejemplo, y tiene una trazabilidad mucho más débil que la que tiene el Nuevo Testamento. Sobre todo entonces, por el dato aquí es la duración que hay de tiempo entre el original y el más antiguo. Este es el dato que me llama la atención. Fíjate. Entonces, a ver, que no. Constantino llega después. ¿En qué año? ¿Qué año, más o menos qué época estamos hablando aquí? Pues vamos a ver. Constantino, estamos hablando, vamos a ver si logro encontrar. Yo es que necesito tener las cosas delante y tal. Porque si no, no soy feliz. Estamos hablando de ya un momento en el que, a ver si sale lo que quiero que salga. Estamos hablando ya, si no recuerdo mal, es siglo, iba a decir tercero, no estoy segura. El cuarto, ¿no? Sí, siglo tercero, efectivamente, siglo tercero. O sea, fíjate, siglo tercero y estamos hablando, el manuscrito más antiguo es de 130 después de Cristo, del Nuevo Testamento. Luego tenemos las cartas de Pablo, que la carta de Tesalonicenses se fecha en torno al 53 después de Cristo. O sea, que vamos a ver, que Constantino no estaba ni pensado. No ni estaba ni en el pensamiento. O sea, que ni planificado. No. Ni planificado. Bueno, planificado estaba, por Dios, pero todavía no había llegado. Sí, exacto. Entonces, el caso es que la figura de Constantino, siglo III, después de diversas etapas, con batallas, con Licinio y demás, vemos por ahí nace, que luego será Juliano el Apóstata, en fin, por una cosa pues bastante considerablemente mala, esa matanza que protagoniza Constantino. Vemos que pasa por diferentes etapas. La gente ya lo considera que un día le dio el venazo, se convirtió y ya está. Y es como, no, pasa por diferentes etapas. Primero es pagano, de pura cepa. Después pasa a hablar de según la numismática, pasa a hablar de un dios desconocido, que pues, se identifica, algunos lo identifican con Apolo, en fin, dios desconocido, no le pone nombre. Y después ya parece como que habla del cristianismo. Entonces, no es tan simple como todo en la historia. No es tan simple el tema de Constantino. Y es cierto que fue el que institucionalizó el cristianismo, que le dio carácter de religión de Estado, en este caso Estado romano. Tenemos ahí, bueno, como fuentes tenemos con sus virtudes y sus defectos. Tenemos a Eusebio de Cesarea, por ejemplo. Tenemos también a Lactancio, si no recuerdo mal, también es otra fuente que nos habla de este momento, de que ya el cristianismo pasa a ser religión oficial. Hablaremos un poco de ese momento, lo que supuso, de las fuentes, con sus virtudes y sus defectos. Aquí no vamos a negar nada.
Vamos a intentar ver los textos con rigurosidad. Y vamos a ver un poco de dónde viene esa tradición, cuando se empieza a hablar de ese sueño que tiene Constantino. Según cuenta la tradición, tuvo un sueño con la cruz de Cristo y ese es el comienzo de su supuesta conversión. Vamos a ver un poco ese tema. Acabamos de llegar a 1 hora, no pensé que podríamos. Sí, hemos de confesar que al principio nos planteábamos hacer 30, 35 minutos. Sí, pero como veis, es que no podemos resumir, así que Pero es que no suscribiros podemos al resumir. canal y esas cosas que nos merecemos ahí, ese impulso primero. Suscribiros al canal. Sí. Dale a like, esas cosas. Exacto. Ahí está. Dale like, esas cosas. Muy bien. Pues como dice Natalia, si os ha gustado este vídeo, que sabemos que este es el primero, que seguro que no es ni mucho menos perfecto, pero... No, iremos mejorando, prometemos, poco a poco. Pero en algún momento hay que empezar y a veces la perfección es enemigo de lo bueno y uno cuando uno aprende andando, aprende a caminar andando y nos apetecía mucho, nos hacía mucha ilusión empezar a hacer ya vídeos, a empezar ya a crear este Como espacio. salga, lo importante es saltar al ruedo. Exacto. Y ya se irá perfeccionando y traemos más chicha y esas cosas. Yo creo que hemos apuntado, hemos dejado algunas ideas claras y hemos dejado abiertas muchas otras. Yo creo que será interesante que podamos ver también nosotros el vídeo una vez ya editado, hecho y publicado, porque seguramente hemos abierto aquí muchos temas que nos va a dar mucha chicha de aquí en adelante para hacer más vídeos. Y entonces, bueno, yo creo que hay que dar respuestas a las preguntas que seguramente ya hemos generado tocando muchas cuestiones a lo largo del vídeo de hoy, pero sobre todo aquí mandan nuestros usuarios y entonces todas las preguntas que se os puedan ocurrir, que tengáis o que ya tengáis a partir de lo que se ha dicho en este vídeo o que ya veníais con otras cuestiones que os interesa, pues en los comentarios estaremos encantados de leeros y entonces también esto va a ser para nosotros una motivación para hacer más vídeos y dar respuesta a esas preguntas que podáis formular. Así que también, como yo me uno a la petición al ruego de Natalia, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dale a la campanita, dale like, exacto, al like también, para que podáis estar siempre al día informados de cuando sale nuevo material. Y aquí estamos. Esto justo ha empezado el viaje. Ahí estamos y ahí estaremos. ¿Qué tal, Natalia, tu experiencia? ¿Te la has pasado bien? Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido una charla muy amena y sí. Muy entretenida. Te damos las gracias porque hoy has llevado tú el peso del vídeo, de este contenido, de la sesión de hoy. Otros días me tocará a mí y tú preguntarás. Sé que te he hecho alguna pregunta que no estaba en el guión, pero te has defendido perfectamente y esto también yo creo que será bueno que nos vayamos puliendo en este aspecto y cogiendo también esta dinámica que cuanto más natural es, pues siempre es más atractiva. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Muy bien, nos vemos, chao. Adiós.